Por el 1% de lo que vos le dijiste al presidente, le han tirado la fuerza del cielo troll a esas personas, le han tirado a funcionarios tuiteando, destrozándolo, han salido por cadena nacional con periodistas cercanos a matar a esa persona. Uno no ve esa reacción con vos. Es decir... ¿Para qué estás blindado, Bob? No, a ver, ¿por qué nadie... Nunca vi un video del presidente contestándote, Adorni diciéndote algo? ¿Por qué pasa? Adorni no contesta porque pierde las horas libres que tiene en La Bruja, y entonces no me puede contestar. Recién acabo de retuitearlo al presidente, que tuiteó sobre el escándalo mediático sobre el tema gravísimo que hoy impera en la Argentina, que es instalar la palabra pedofilia a nivel social, que es una situación muy profunda, porque sucede en la semana en que un diputado libertario fue condenado por pedófilo, y el hermano decía que no sabía que mirar pornografía infantil era un delito. Entonces yo le acabo de preguntar una vez más a Javier Gerardo Milei si se acuerda que él tenía en una tablet que llevaba a Crónica un ejemplo de la defensa de Murray, que es su paradigma ideológico libertario, por eso le puso a uno de los perros Murray. Tenía imágenes de pornografía infantil para explicar por qué Murray tenía razón en que un menor podía consentir sexo con adulto. Entonces, yo digo, le acabo de tuitear. Puede retuitearme, puede contestarme. ¿Y por qué no pasa? Puede venir a IP, siéntenlo ahí. A ver, no pasa porque todo es verdad. Entonces, cuando uno dice la verdad y no tiene del otro lado capacidad de respuesta, porque se metería en un problema doble. Yo lo llevé a tribunales también, lo denuncié en Comodoro Pi. Nunca me llamaron a ratificar la denuncia porque los jueces federales en este momento están medio desamparados, no tienen corte que los proteja. Con el tema de la corte. Entonces están entonces guardan las causas, pero después tienen la costumbre de sacar las causas cuando los gobiernos caen y ahí te llaman. Bueno, seguramente nos vamos a ver las caras con Milei en tribunales cuando, dentro de muy poco tiempo, si Dios quiere, el juicio político termine con el tema. Mira, yo soy enemiga de la discusión sobre los perros vivos o muertos de Milei, pero la realidad es que hay todo un morbo en un sector de la sociedad que quiere saber realmente la historia de los perros, porque no hay foto con los perros desde que asumió, digo, más allá de una foto que hubo en el sillón. El perro se le murió. Pero ¿cómo es la historia de los perros? Bueno, pero vos cómo la sabés de primera mano. No te voy a decir tu fuente, pero... Porque me la cuenta él. Vos acordate que este muchacho fue 4 años panelista de mi programa. Sí, yo también lo tuve con Mauro Viale, pero digo... Pero digamos, yo lo tuve en el riñón de la cotidianidad insoportable de sus problemas personales. Bueno, ¿y él qué te contó de la historia de los perros? Primero el perro cuando empezamos estaba vivo. Ya se le muere. Conan. Se le muere el perro. Cuando se le muere el perro, lo clona. Y en su momento, cuando ya están los perros clonados, le pide a su amigo, mi amigo, que lo acompañe a buscar los perros. Entonces le dice... Ah, no era un clon, eran varios. Eran 4. Eran 4. Entonces le pide a Giacomini, acompáñame. Ah, sí. Finalmente el viaje no se hace porque dice, no, al final me los mandan, vos quedate. Entonces lo van a buscar a Ezeiza. ¿Qué año es esto? Y esto estamos hablando, ya estamos en Crónica, ya hace 8 años. Claro. Más o menos. Más o menos. Para que te des una idea, él había tapizado el asiento del acompañante de su auto con vinilo termosellado para que se subiera el perro, porque ahí no iba nadie salvo el perro y él. A ese nivel de locura. Muere el perro, clona a los perros, vienen los perros, tiene los perros en un departamento de un ambiente en las peores condiciones delirantes en que alguien puede tratar una mascota. No tenía para darle de comer a los perros. O sea, tenía una situación económica deplorable, debía a la FIP, estaba en las peores condiciones que te puedas imaginar. Lejos de la abundancia cripto, de los cientos de millones robados de Libra y de las supuestas conferencias de los $20.000, nada de eso. Y en esas condiciones él tiene a los perros, en su consorcio eran insultos de todo tipo. Claro, porque 4 perros que son abandonados durante todo el día, sus necesidades adentro del departamento, dolor, una cosa insostenible. Cuando se empieza a hablar de los perros y tiene ataques esquizofrénicos pidiendo por Conan, ahí viene la ayuda psiquiátrica del grupo que lo contiene, se empieza a hablar de los perros porque él pide específicamente a los canales de televisión que no se hable de los perros. Él empieza a pedir que no se hable de los perros y ahí se hacen famosos los perros. Pero ¿por qué no quería que se hable de los perros? Porque él dijo haber conocido a Conan en el Coliseo Romano, siendo león, y él gladiador. Entonces todo esto, derramado en una campaña electoral, era demasiado. Entonces empieza a pedir, bueno, no me pregunten, yo cuento, mis hijos son mis perros, porque el otro problema que tiene, ¿cuál es? Estamos hablando de alguien que define situaciones delirantes como un préstamo de $44.000 millones sobre el destino de los argentinos, pero él no tiene hijos a los cuales le traslada las consecuencias de su decisión. Ponele que ahí... Entonces, él dice que los hijos son los perros. Bueno, hay gente que siente que el perro es su hijo. Digo, ponele que hasta ahí lo bancamos. ¿Cuándo viene la historia? Digo, él asume como presidente. ¿Dónde están los perros? Los perros estuvieron en un canil mucho tiempo. ¿En Olivos? No, en un canil de un cuidador de perros donde los dejó durante meses en la campaña donde estaba en el hotel, que se los cuidaban cerca de Luján. Los perros estaban ahí y el dueño del lugar del canil decía, llévatelo porque un día me matan un perro tuyo y tengo un quilombo bárbaro. O sea, ya la plata que vos me pagás por esto no me sirve porque ya es tan famoso la discusión de los perros, llévatelo. Y ahí empieza, vamos a hacerle un canil en Olivos. Que muestran algunas partes, en Durlo, que con aire acondicionado, que ahí se había armado un quilombo bárbaro que le ponían aire acondicionado. Un palo de aire acondicionado para cada perro, bueno, todo esto. La realidad es que él no cuida a esos perros, nunca los cuidó porque su único Conan identificado, porque Conan a él le dijo que cuando lo clonara, él lo iba a identificar por una seña particular y iba a saber que ese era él. Bueno, todos estos delirios hace que al resto
resto los desprecia. O sea, él solo quería a Conan. El resto... Ninguno de los clonados se parecía o sentía que era Conan. Uno sí. Uno lo reconoció como... como Conan. Sí. Ese era él, era el león del Coliseo. Entonces entraste en un nivel de delirio que, a ver, si vos tenés un hijo de 6 años que viene y te dice, papá, se murió David, mi perro, ¿me lo clonás? Sí. Vos lo mandás directamente al psiquiatra. Lo llevás preocupado como padre y le decís, mire, trátelo, quiere clonar un perro. Claro. Lo dice el supuesto presidente de la nación y la sociedad lo toma jocosamente. Bueno, así como la sociedad se divirtió con la Ferrari de Menem, ahora se divirtió con el perro de Milei. Finalmente la sociedad cobra. Los perros siguen, o sea, te pregunto esto, los perros siguen en Olivos. ¿Sí? Pero no los ve, no los trata. No. Pero aún sabiendo, Milei, que hasta se generó un manto de dudas de si los perros estaban vivos o no, nunca quiso hacer ni una foto. Sí, o sea, los perros están vivos. Sí, de eso no tengas duda. Y esto me parece, y acá digo, quiero salir ya del episodio de Vos te diste cuenta que de esto volvimos a hablar después de meses que ya no hablan. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Que ocultaron esto, bueno, van tapando los niveles. Pero Santiago, de te tengo que decir esto. Yo tengo mucha, como te pasa a vos, gente amiga que está fuera de los medios, fuera de la política, fuera de todo. Y siguen preguntando si es cierto que los perros están vivos o no. ¿Qué pasa con los perros? Los perros es como... tranquilo. Los perros, pero él los niega porque ninguno representa Nunca a fue Conan. genuino el interés por los perros, sino por volver a tener a Conan, que era uno solo de esos que vinieron y que lo iba a identificar. ¿Cómo es el vínculo con su hermana Karina? El vínculo que puede tener con alguien que en la infancia mal llevada que tuvo de bullying y blooming lo contenía y renació una relación tóxica entre ellos que se continúa hasta el presente. Pero cuando hablas de una relación tóxica, ¿a qué niveles te refieres? Él es una persona que tiene problemas psiquiátricos graves y la hermana abusó siempre de los problemas psiquiátricos de él. Lo tuvo siempre de mascota, digamos. Y él llega a expresar delirios como que su jefa. Bueno, ese es el... O sea que, digo, esto de delegar cosas en Karina Milei, ¿es una armadora política realmente? Karina es un papelón de la historia argentina como pudo haber sido López Rega. O sea, son personas incapaces absolutamente para ocupar un cargo público, sin ninguna posibilidad de pasar un psicotécnico de empleo para ocupar un remis, y están ahí únicamente porque la historia argentina permite estos delirios, ¿no? O sea, que de repente nos encontremos con personajes tan menores en lugares tan importantes, y entonces empieza el hálito delirante de crear alrededor de esos personajes situaciones de poder, porque vos no podés creer que exista un personaje que esté ahí ocupando ese lugar que no tenga alguna virtud. Entonces empieza a delirarse con el poder del tridente del presidente. Bueno, y lo que la rodean, ella se rodeó es una fabricante de Lule Menem, de Sebastián Pareja en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión te merecen esos personajes? Mirá, el clan Menem, que no puede ganar en La Rioja, porque gracias a Dios hay un gobernador peronista como la gente, que es Ricardo Quintela, se aprovecha del vacío de poder de esta estructura libertaria y lo llenan porque tienen la ambición del poder en la sangre, y se dan cuenta que se pueden aprovechar de ese vacío y hacer negocios, y ahí están haciendo negocios, nada más. O sea, son una banda, no son O sea, no hay vocación por el armado de la Libertad Avanza, es que salga lo que salga y se llevan su parte. Mira, la Libertad Avanza es la UCD reciclada, es Martínez de Oz reciclado, o sea, es el 40% de la sociedad argentina que votó el lápiz rojo de Angelós en la caída de Alfonsín. O sea, son los mismos de siempre, termina con la historia igual que siempre. Ahora, la culpa no es del chancho, es del que le da de comer. Los peronistas hemos permitido pensar como liberales en vez de profundizar la revolución peronista. China no arregló su problema con economistas de Harvard, ni yendo a Cambridge, ni contratando economistas de Chicago. China es una revolución política que ordenó su economía. Sí. La Argentina no puede seguir buscando en el liberalismo la solución al liberalismo, porque vas a terminar siempre igual. La Argentina necesita una revolución. Evita decir, ¿el peronismo será revolucionario o no será? Bueno, Pero ¿quién puede ser ¿revolución revolucionario? desde dónde? Pero ¿desde dónde plantear la revolución? Primero hay que salir del sistema republicano. Esto está terminado, es un modelo de saqueo, hay que volver al modelo confederal, hay que hacer una reforma de la Constitución, hay que recuperar la Constitución secuestrada del 49 y traerla al siglo XXI, pensando en el siglo XXV, los nuevos desafíos del trabajo, la inteligencia artificial y la robótica como hoy competencia directa de la justicia social. Un confederado, ¿qué planteo de gobierno sería? ¿Un ejecutivo y después toda una mesa? No, la Confederación lo que busca es devolverle a las provincias todas sus facultades primogenias y originarias antes de la Constitución de 1853. Empoderar otra vez a las provincias. Devolverle a las provincias todo lo que le robamos. Porque después de la batalla de Caseros, Cepeda, etcétera, pero básicamente de Casero, porque en 1853 la Constitución dice que la capital federal de la República va a ser la ciudad de Buenos Aires, nace el unitarismo de la transferencia a la renta, el mitrismo y la estafa a los argentinos. Si vos le sacás a las provincias la administración de su riqueza y sus destinos, para concentrar toda la administración de las riquezas en una ciudad que no produce absolutamente nada, que es la ciudad de Buenos Aires, que solo administra la riqueza de las provincias, dándole empoderamiento a un presidente que es un monarca que tiene derecho a veto de las leyes e indulto de las personas. Lo que estamos viviendo ahora. Bueno, eso es una monarquía. Una constitución liberal que dice que en la última instancia de la cefalía es el presidente de la corte. O sea, que la justicia es la última instancia de la política. La justicia tiene derecho a revisar la constitucionalidad de las leyes y la verosimilitud de la aplicación de las leyes. Y el presidente las puede vetar. Entonces, si nosotros votamos legisladores, diputados y senadores, pero resulta que las leyes, aunque salgan por unanimidad, las va a considerar la justicia si son aplicables o constitucionales, o te las veta el presidente, ¿para qué votas? Fíjate cómo estamos gobernando. Sale una ley de la Cámara de Diputados y
del Senado por mayoría, va a la Casa de Gobierno, la vetan. Sí, la vetan. Vuelve al Congreso. ¿Y sabés cómo ratifican el veto? Con minorías. Si vos no alcanzás la mayoría calificada, Claro. aunque tengas mayoría para ratificarla, te la veta la minoría. O sea que gobiernan Lo con que minoría. plantean ahí es que el sistema está pensado así porque si no le quitas gobernabilidad al presidente. El presidente es una figura, como te digo, de dependencia colonial que no debe existir, el presidencialismo republicano. Está bien, en esta era... Tenemos que ir a un coincide- parlamentarismo, decís vos. Tenemos que ir a un sistema. Ah, pero es un quilombo. A un sistema, ¿Un país? a un sistema confederal que elige un presidente por colegio electoral, donde todas las provincias valen uno y eligen uno de todas las provincias para ser presidente confederal. Ese voto indirecto confederado, que es el que funciona en Estados Unidos, y ese que teníamos antes de la reforma del 94. Pero que puede llevar a un presidente a que no tenga mayoría de votos, pero por consenso termina siendo presidente. En la elección indirecta del colegio electoral eligen las provincias eligen los congresales que van a mandar al colegio electoral y las provincias deciden quién es el presidente. No hay votación directa. Pero Quiero- discúlpame No que hay existe una la votación cuestión. directa. Dale que quiero ir a lo económico. Lo que está pasando en Europa es que vos nombrás por ese sistema a un primer ministro o un presidente, como pasa en Francia o en Italia, y que esa alianza es la que te sostiene. Si la alianza se rompe, podés caer en mitad de mandato. Yo propongo que el colegio electoral tenga poder de destitución durante el mandato. O sea, que pase a cuarto intermedio cuando elige un presidente y dure el tiempo del mandato presidencial con poder de destitución y sin vicepresidente, que es una payasada. La figura del vicepresidente es una payasada, porque si vos tenés un confederal que elige el presidente y lo puede destituir, si el presidente se muere puede elegir otro, no necesita ningún vicepresidente. Entonces, el mecanismo político cambia la continuidad del Estado, que hoy es un Estado-nación y yo lo que busco es un Estado confederal. Bueno, me estalla el teléfono, te voy a decir, Dale. de la entrevista, porque quiero que sepas que obviamente hay mucha gente queriéndote escuchar. Muchas claramente. Decime en esta situación del gobierno que acaba de pedir un megapréstamo, no como el que pidió Mauricio Macri, pero pidió un préstamo fuerte al Fondo Monetario con circunstancias muy, muy buenas, porque esto es plata de libre disponibilidad y demás. ¿Cómo termina esta historia? Porque los economistas dicen, vos vas al fondo y la historia con algún detalle más o menos siempre termina igual la historia. La Argentina otra vez endeudada hasta acá y complicada. ¿Cómo- Expliquémosle a la gente primero que el Fondo Monetario no es un banco. Son un conjunto de naciones que integran el Fondo Monetario Internacional, del cual la Argentina es socio. Nosotros somos socios del Fondo Monetario. Fuimos como prestamista de última instancia porque estamos fuera de los mercados, porque estamos tan endeudados que ya nuestra carpeta de crédito, el kiosquero que nos está mirando, la pyme que nos está mirando, sabe que cuando vos llegás al banco y saturaste tu capacidad de crédito y no tenés capacidad de repago, no te prestan más. La Argentina está en esa situación. ¿Qué situación es esa? Default. La Argentina está defaulteada hace mucho tiempo y cada gobierno que viene estirando para adelante el default y pateándole la pelota al que Bueno, viene Alberto atrás. lo hizo también. Alberto, cuando debió defaultear la deuda ilegítima, impagable e inmoral que sacó Sí. Mauricio Macri con el Fondo Monetario, denunciarlo en la justicia penal argentina porque había tomado un préstamo sin autorización del Congreso, y la Argentina, como miembro, denunciar al Comité del Fondo Monetario por otorgar un préstamo fuera de norma del Fondo Monetario, eligió otro camino. El gobierno de Alberto y de Cristina, con los votos del peronismo, blanqueó la deuda de Macri, lo indultó porque le lavó sus culpas y le reconoció al fondo la legitimidad de un préstamo ilegítimo. Nosotros no podemos decir que a lo largo de estos 12 años no tenemos responsabilidad en la continuidad de las políticas liberales. Salvo Sergio Massa, que eligió llevarnos a los BRICS y sacarnos de la relación norte-sur con el capitalismo occidental y ponernos en otra frecuencia junto a Brasil, y hoy seríamos otra cosa porque estaríamos en sintonía con Lula y estaríamos produciendo para 300 millones de habitantes. Hoy la Argentina está aislada en una relación norte-sur delirante con un alineamiento a la Casa Blanca de Trump que está absolutamente en soledad a nivel mundial, y la Argentina lo que ha hecho es volver a pedir plata prestada para pagar gastos fijos. Hasta el kiosquero de la esquina de tu casa sabe que no podés pedir un préstamo para pagar la luz y pagar el alquiler. Lo tenés que pedir para producir, porque si no, no lo puedes pagar.